Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a estas ediciones pirata de Complejo de Máster. Hoy vamos a hablar de una campaña, una señora campaña, porque es, bueno, para uno de los juegazos del mundo del rol, y es La Caída de Londres, la campaña y el juegazo, evidentemente, Vampiro, en esta quinta edición, que a unos gusta tanto y a otros menos, pero esta es la primera campaña y creo que única, desde luego es la primera y única en castellano que nos ha traído aquí No Solo Roll. Aquí tenemos este libro en la versión original de Modifius y World of Darkness, que nos trae No Solo Roll y Biblioteca Oscura. Como digo, la primera campaña de quinta edición, yo creo que es además, pues eso, creo que es la única. Y ya la tenemos en castellano, es una campaña que salió hace tiempo. Normalmente ya sabéis que mis reseñas son reseñas de libro leído. Tengo este, por cierto, gracias a No Solo Roll, pero antes de tener este yo ya tenía el original y sí que he jugado a la campaña original. Esta sí que la he podido jugar, con lo cual pues tendréis la opinión de no solo una persona que se la ha leído, sino que la ha jugado con su grupo de juego satisfactoriamente, tendría que decir. Vamos a ver la tabla de contenidos, vamos a dejarlo aquí el PDF, ya os habéis descargado de la página de No Solo Roll. Y os voy a hablar primero un poquito sin spoiler, ¿vale? A partir de ya que pase de esta página, empiezan los spoilers desde el minuto uno, porque te explican la campaña, pues desde el principio ya hay cosas. Pero bueno, vamos a ver qué es esta caída de Londres. Esta campaña en realidad es una precuela de los acontecimientos de la metatrama tal como se presenta en el libro de Vampiro Quinta, ¿vale? Vampiro Quinta te hablan de la Segunda Inquisición, de cómo los humanos se han dado cuenta de que existen los vampiros, los cuerpos nulos, no saben exactamente qué son, pero saben que existen, y varias ciudades que habían sido dominadas, como siempre en la sombra, por la camarilla o por los anarquistas o por lo que sea, han sido reconquistadas por los humanos. Y quizá la más grave perdón, la más importante de todas ellas es Londres. Londres, te explican en el libro de Vampiro Quinta, que, bueno, pues Londres ardió, Londres fue tomada por las fuerzas de la Segunda Inquisición, como aquí veremos en esta campaña. Y ya digo, cuando empieza la metatrama de Quinta, Londres ya ha caído y el poder de la camarilla ha sido derrocado, los antiguos poderes han sido destruidos y digamos que los humanos con la Segunda Inquisición han dado el mayor golpe, habrán dado otros en otros países, por supuesto, pero Londres quizá es un poquito la joya de la corona de las que se ha robado la humanidad. Entonces, esta campaña es la precuela, esta campaña se llama La Caída de Londres y en principio tú ya sabes que Londres va a caer y digamos que los personajes no tienen muchas opciones de que esto no sea así. Es un juego de rol y evidentemente pues todo puede pasar, pero la campaña no va de impedir que Londres caiga. La campaña va de sobrevivir a su caída, bueno, incluso de propiciarla, si se da el caso. ¿Vale? O sea, esto no sería spoiler porque ya digamos que esto es una precuela y ya sabes que Londres ha caído y se supone que esta campaña narra lo que hacen nuestros personajes durante la caída de Londres, que en principio por la metatrama sabríamos que es inminente. La campaña pues está creada para unos personajes pregenerados que vienen al final del libro. ¿Veis ahí? Pone apéndice 3 personajes jugables. Tenemos uno 2 3 4 y 5 si no recuerdo mal, que están ahí diseñados y está pensada para ser jugada con esos personajes, aunque sí que te da unas pautas para qué hacer para jugarlas con otros, jugarlas con personajes creados. En mi grupo de juego nosotros la jugamos con personajes creados, y que nos gustaba más esa idea. La campaña está pensada para estos personajes y está diseñada para estos personajes, pero realmente se le puede dar una vuelta de tuerca para crearlo con personajes jugadores. Dice que necesitas un poquito más de trabajo para personajes jugadores creados por tu grupo de juego. Dice que hay que dar una vuelta tuerca y un poquito de trabajo, pero no tanto, ¿eh? O sea, yo creo que las dos cosas tienen su parte de trabajo y su parte fácil. O sea, no es exactamente, en mi opinión, que sea más fácil jugar con esos personajes, porque jugar con esos personajes también tiene un cierto problema que ahora hablaré, ¿vale? Entonces, luego, cuando avance en la zona con spoilers, yo diré cómo lo hice yo y la verdad una recomendación, no suelo dar recomendaciones de cómo dirigí yo las cosas, porque total, yo tampoco soy nadie, ni es que las cosas que a mí se me ocurran pues son especialmente buenas, pero en este caso sí que creo que lo que hicimos estuvo muy bien y a mí me parece que mejora la campaña, ¿vale? Pero, evidentemente, no podéis jugar como viene ahí y también está bien, ya digo, está escrita y diseñada más bien para jugar con esos personajes, ¿vale? Entonces va a ser lo más directo y común
un poco los autores han creído que se debía jugar. Entonces tenemos esos 6 personajes pregenerados o 5, creo que eran 5, y diseñada para eso. Entonces, la idea de la campaña, sin entrar en el spoiler y sin entrar en premisas, esta campaña es la primera de la quinta edición y está muy pensada para que la pueda jugar narradores y jugadores que no tengan ni idea. Y ya la propia premisa de la campaña, pues viene con eso, viene con los que los jugadores no tengan ni idea. De hecho, a ver, es lo primero que pasa, entonces esto digamos que no es spoiler, esto es el planteamiento. Los personajes van a ser amnésicos, no van a recordar prácticamente nada, ¿vale? Depende un poco la versión que juegues y tal, puedes recordar un poquito o no, pero en principio van a ser amnésicos, lo cual, pues evidentemente es un recurso típico para jugar con personajes novatos, para jugar con gente que no sabe nada y para que también el narrador pues pueda un poco tener manga ancha a la hora de hacer cosas. Van a ser personajes que tienen amnesia, han participado en un ritual, en una especie de ritual, no se acuerdan muy bien y se despiertan. Un comienzo típico de crónica o de por lo menos de módulo de Mundo de Tinieblas. Se despiertan todos juntos sin recordar nada muy bien y bastante hambrientos en un lugar aquí abandonado con una gente que está propiciando su despertar. Se dan cuenta como que han participado en un ritual o algo así y a partir de ahí les dan una misión. Ellos no recuerdan nada, pero les dicen que es normal por el proceso que ha pasado y les dan una misión. Y a partir de ahí está Coterie, ¿vale? Esta cuadrilla pues tiene que cumplir esa misión en este Londres decadente, este Londres de la camarilla, donde la camarilla pues reina con manga ancha, no, reina, quería decir, a sus anchas, es lo que quería decir, a sus anchas, con unos cuantos anarquistas hacia el sur de Londres, pero poquita cosa, y en principio con simplemente los torpes humanos por ahí sin hacer nada, aunque ya sabemos que la Segunda Inquisición, nosotros lo sabemos desde fuera, los jugadores, si hemos leído el trasfondo de Vampiro, los protagonistas, además de que tienen amnesia, no sabrían esto porque nadie, en principio, cuando empieza la campaña, nadie en la camarilla sabe que hay la Segunda Inquisición, sabe que los humanos se están poniendo las pilas, esto en principio no lo sabrías. Y de hecho, el ritmo con el que esto va escalando y los personajes lo sabes, lo puedes cambiar a lo largo de la campaña. En la campaña, pues por un lado tiene esto, que se puede hacer, como he dicho, para un narrador novato, una narradora novata y jugadores, pues, que no tengan experiencia con Mundo de Tinieblas a través de esta idea de la amnesia. Pero es una campaña también que, por otro lado, es como muy esquemática y da mucho lugar al sandbox y a la interpretación, con lo cual un narrador experimentado y jugadores experimentados también le pueden sacar mucho el jugo. Es bastante difícil intentar hacer un producto que a la vez pueda ser para novatos y para gente experimentada. Es lo que han intentado hacer. Yo, en mi humilde opinión, creo que sí que lo consiguen, porque por un lado puedes hacerlo de la amnesia y tal, y todo es un mundo nuevo, te lo van creando de la nada, incluso la creación de personajes la puedes ir haciendo un poquito ad hoc, un poquito al vuelo, pero por otro lado, ya digo, es una campaña que tiene muchos huecos, muchas cosas, mucho tipo sandbox, mucha información que realmente no está en la idea de la campaña, que un narrador experimentado, gente experimentada, pueden sacarle un juego tremendo. Un poquito así es como la jugamos nosotros, ¿no? Sin tener esta historia tan lineal. La campaña en sí, a ver, tiene una historia lineal, pero digamos que es de estas que el orden tiene unos cuantos capítulos, como veis, capítulo 1, una noche oscura y tormentosa, ¿no? Que ya sabéis que es una broma de cómo comenzar una historia mala de una novela, una historia de terror. El ocaso de las llamas. Y estos capítulos se pueden jugar en el orden que quieras, salvo el final, ¿vale? El final, el Dioses y Monstruos, es el gran final y en principio, pues los otros sí que los puedes jugar en el orden que quieras. Te da unas pautas de, bueno, pues si este capítulo lo juegas antes tiene como esta intención, si lo juegas al final tiene este otro tema, esta otra, pero los puedes jugar en el orden que quieras. Pero sí que es verdad que es más bien, tienes que ir de un lado a otro, tienes que pasar por todos estos capítulos hasta llegar a la confrontación. Lo que es la campaña en sí es muy lineal, como veis. O sea, puedes ir a donde quieras, digamos, en el orden que quieras, pero al fin y al cabo es eso. Es pum, 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 ir cogiendo las cosas en cada sitio, ir haciendo las cosas en cada sitio y llegar al gran final. Y, como digo, para narradores novatos,
pues puede estar muy bien, es muy sencilla, tiene una estructura que incluso para la gente que sea más a lo mejor dungeonera o de aventuras más típicas de fantasía, pues le puede sonar bastante bien y sonar bastante fácil, pero ahí digo, dentro de este esquema hay mucho espacio de sandbox, mucha información que está fuera de los límites de lo que sería esta campaña lineal, que a alguien experimentado le puede venir bastante bien. Y al final pues hay una confrontación, hay personajes muy famosos de la metatrama de Vampiro, que no quiero decir por no hacer spoiler en esta parte sin spoiler, hay... como veis, pues el destino de lo que le pasa a Londres, tú puedes ser parte integrante. Ya digo que en principio, dentro de los límites normales de la campaña, no está que tú salves Londres, porque en principio eso pasa, pero sí que cómo se queda Londres después de la campaña depende mucho de lo que hagan tus personajes, en qué facción a lo mejor lidera, qué personas viven o mueren. Se deja bastante a la libre interpretación. Por eso incluso otros libros de vampiro no han dado tantos detalles de lo que pasaba en Londres, porque lo que hagáis vosotros aquí se supone que sería lo que pasa en Londres. Los personajes pregenerados sí que tengo que decir que hay uno que es del clan Ekata, que las reglas no vienen en el libro. Esto sí que es un poco extraño, ¿vale? Porque si no recuerdo mal, o a menos que haya cambiado la edición de No Solo Rol o algo, que yo sepa, las reglas de los Ekata vienen en el libro de cultos de los dioses de sangre y también el culto al que pertenecen nuestros personajes viene ahí. Entonces, nuestros personajes van a pertenecer a un culto, que no quiero decir por hacer spoilers, pero ese culto viene, el trasfondo de ese culto viene en lo de cultos de los dioses de sangre. Yo me lo leí, la verdad es que yo sí que tenía los dos libros. La información que viene sobre el culto tampoco es tan importante, o sea, no la necesitan mucho. Y además, a ver, Mundo de Tinieblas lo que tiene es que hay pues web vampiro y otras webs, tanto en inglés como en español como en otros idiomas, que en realidad puedes encontrar información online gratuita de cualquier cosa, ¿vale? Hay gente que dirá, bueno, yo lo quiero en el libro. Bueno, pues en el libro tiene pues un poquito, o sea, en el libro tiene yo creo el trasfondo necesario para hablar de ese culto, pero si quieres el trasfondo completo está en ese libro. Y luego las reglas de los Ekata sí que están en cultos de los dioses de sangre, ¿vale? Eso sí que sería pues una cosa un tanto extraña. Estos son dos libros que cuando salieron como que salían más o menos juntos el uno con el otro y bueno, pues era un poco así, ¿vale? El resto, pues evidentemente ya el resto de cosas aquí tienes todo lo necesario y solo necesitas pues el libro de Vampiro quinta edición. Bueno, y esto es ya recomendación mía. Y el Companion este que tenéis gratuito en la página, traducido en la página de No Solo Roll, que tiene unas enmiendas a las reglas, además de otros clanes y tal, para poder cogerte un random, o lo que quieras, sobre todo tiene unas enmiendas a las reglas que son muy necesarias, ¿vale? Entonces ese Companion, si no lo tenéis, ir a la página de No Solo Roll y descargarlo, es gratuito, ¿vale? Y o sea, lo tienes que tener, ¿vale? Son enmiendas a las reglas que sí que son oficiales y es como se debe jugar, ¿vale? Así que eso es lo que necesitas para esta campaña. Y si te haces tú los personajes, pues evidentemente ya te los puedes hacer como quieras. Y bueno, yo creo que sin spoiler, esto es ya lo que puedo decir. Nosotros jugamos la campaña, a nosotros nos gustó bastante. Yo creo que es un producto interesante y ahora mismo pues es el único que hay y una buena introducción al lore de quinta edición. Y además, como digo, es precuela para ya al final del libro, ¿vale? Al final del libro tiene un apéndice, tiene un epílogo de una ciudad desolada, como veis, y es apéndice 1 de Londres en historias, donde te deja una especie de ambientación de Londres. O sea, esto no es exactamente a lo mejor un Londres by Night entero, no es un Londres by Night entero, pero sería un proto Londres by Night, con lo cual cuando terminas esta campaña tú puedes seguir jugando tu crónica en Londres y te deja un Londres bastante interesante, además que tú, si has jugado la campaña, tú ya has creado parte de ese Londres y te deja pues eso, ese mini Londres by Night que podrías tener ahí, así que pues esa es otra parte interesante. Y como veis en el apéndice 2 tiene fichas de conocimiento, los lore sheets, tiene varias fichas de conocimiento que también pues te añaden, pues ya sabéis, opciones de personaje, las fichas de conocimiento, ya sabéis que son como méritos que te añaden esas opciones de personaje que están linkadas a la campaña, se pueden usar o se pueden usar para esta crónica posterior que hagas en Londres o lo que quieras. Así que bueno, como digo, hasta aquí la parte sin spoiler. Ya si sigues, pues ya te vas a spoilear desde el minuto 1. Así que pues que solo lo hagan los narradores, las personas que sepan que no la van a jugar. Bueno, pues empezamos
Vamos a empezar, vamos a irnos aquí a nuestro PDF y aquí tenemos, pues ya sabéis, esta maquetación típica de Quinta con las ilustraciones. Bienvenidos a Londres. Empezamos una cita de Oscar Wilde, el hombre al que siempre hay que citar, y te habla de los heraldos del sol, que son nuestros protagonistas. La coterie de nuestros protagonistas son los heraldos del sol, ¿vale? Luego hablaremos sobre lo que son. Te habla aquí de la caída de Londres. ¿Vale? Bueno, te hace un esquema más o menos de la campaña. Y aquí aquí te habla del ascenso, caída y retorno de Mithras. Eso es un poco lo que no quería decir porque realmente nuestros personajes, los heraldos del sol, pertenecen al culto de Mithras. Mithras es el personaje principal de esta campaña en torno a este gran vampiro que fue príncipe bueno, de las Islas Británicas, realmente, más que incluso de Londres. Mithras, en la metatrama, cuando empieza, Mithras en principio está muerto, bueno, muerte definitiva, ya sabéis. Pero siempre están los rumores de que Mithras es un ser tan importante que no puede morir. Mithras es un vampiro que para muchos está considerado como un dios. Es un dios entre los vampiros. De hecho, dicen que es un dios al que un vampiro mordió y convirtió. Un dios que caminando sobre la tierra en un avatar, pues, de hecho, el dios Mithras, pues fue transformado en vampiro. Y realmente el Mithras al que se ha adorado a lo largo de la historia realmente era un vampiro, ¿no? Y aquí te habla un poquito pues de por qué y tal. Ya sabes que en cultos de los dioses de la sangre te desarrolla esto más. Entonces, los personajes pertenecen al culto de Mithras y son los heraldos del sol. Unos vampiros, unos vástagos de confianza de Mithras a los que les encargó la misión de resucitarlo. ¿Vale? De traerle, bueno, resucitarlo. No es que esté exactamente muerto, pero bueno, de devolverlo a su gran poder, de volver a traer a Mithras a la palestra, por así decirlo, ¿no? Entonces te va contando quién es Mithras. ¿Vale? Aquí tenemos una escena precisamente en el Mithreo de Londres, esa famosa cultura que hay ahí. Esto es un lugar importante dentro de la campaña. Y bueno, pues te habla de Londres, de cómo los toreadores luchaban contra él. Bueno, te cuenta la historia de verdad de Mithras, de Inglaterra y de Londres en el rollo vampírico. Y te habla de cómo Mithras murió, ¿vale? Mithras murió durante los bombardeos de los nazis a Londres, si no recuerdo mal, hubo una conjura, unas personas que conjuraron, unos vástagos, mejor dicho, que conjuraron para matarlo, le mediaron unos hombres lobo y parece ser que Mithras murió ahí entre los hombres lobo, el bombardeo, no se volvió a saber de él. Pero lo que te dicen aquí es que Mithras realmente pudo reencarnarse, digamos, en una especie de diablería inversa. Ya sabes que cuando una diablería sale mal, pues puedes quedarte dentro, puedes hacerte tú con el cuerpo de incluso la persona que te hacía diablería. Entonces no es exactamente lo que pasa, pero digamos con un poder especial de Mithras, que ya sabéis que es un dios. Mithras está en el cuerpo de esta persona que veis aquí, ¿vale? Este sería el vástago, realmente un anarquista. Entonces Mithras se ha reencarnado con esos poderes suyos en este personaje que realmente es un vástago no de gran importancia de fuera de la camarilla, y a través de él en secreto, digamos, pues está intentando que se ha activado, digamos, el plan que tenía él, por si alguna vez le pasaba algo así, pues tenía un plan para que le devolvieran a su antiguo poder, ¿no? Mithras quiere volver a su antiguo poder porque ahora es una sombra lo que fue, ahora tiene que actuar un poco en las sombras porque no tiene el poder de un dios como antes, está en el cuerpo de un vástago normal y no tiene. Pero, ¿qué pasa? Pues que el bueno de Mithras, por si esto pasaba, lo que hizo fue crear unos horrocruxes. Bueno, no se llaman así, pero la verdad es que cuando leí esta campaña dije, estos son horrocruxes. Es verdad que en este caso Mithras es un poco Voldemort, ¿vale? Es un poco Voldemort, que ya sabéis que fue derrotado y no tenía poder y solo se podía reencarnar así cutremente. Y había una serie de objetos que tenían su esencia, pues es un poquito lo mismo. Los que hayáis visto Harry Potter es un poco lo mismo. Aquí tenéis esos 5 objetos. Y ahí es donde digo que la campaña tiene un tono así como lineal y un tono muy dungeonero. Realmente tú tienes que conseguir 5 objetos mágicos, unirlos para crear un ritual y para devolver el poder a Mithras, a ese vástago que ahora tiene la esencia de Mithras, que es que realmente Mithras está dominado por él. Bueno, que te dice que tiene parte todavía del alma del anterior vástago al que Mithras ha dominado.
Y juntas eso, haces un ritual y Mithras vuelve a su gran poder. Como vosotros sois devotos de Mithras, seguidores de Mithras, pues volvéis a traer a vuestro dios, a vuestro príncipe, a vuestro amo y señor, a todo poder. Y bueno, pues Mithras ahí se encargará de... Bueno, realmente el plan de Mithras, ya digo que estamos aquí en spoiler a full, el plan de Mithras es precisamente aprovechar que los humanos van a barrer Londres, van a dejar, como dejarlo en barbecho, que los humanos se carguen a todos los vástagos que hay aquí, el irse y luego volver otra vez. Mithras, pues evidentemente tiene milenios, para él esperar 100 años o 50 o lo que haga falta no es problema, y luego volver otra vez a instalarse en el trono de Londres y volver a expulsar a la camarilla de las Islas Británicas y crear otra vez una especie de imperio mitraico británico. Y vosotros lo que tenéis que hacer, los jugadores, la cotería, es como pone aquí, pues coger esos objetos, realizar el ritual y devolverle el poder a Mithras. Como veis, pues muy aventura, muy como típica dungeonera. Aquí te habla de esos objetos, el gorro frigio, el anillo de rubí, la daga egipcia, el sello y, bueno, pues vosotros sois los heraldos del sol, unas personas que se sometieron a un ritual, el ritual del sangrado o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba en castellano, donde os han infundido con la sangre de antiguos siervos leales de Mithras. Vosotros tenéis esa sangre en vuestro cuerpo. Habéis estado en letargo, por eso os levantáis amnésicos. Habéis estado en letargo cuando empieza la aventura. Sois despertados de un letargo de unos cuantos años, de un porrón de años, no me acuerdo, pero unos cuantos años. ¿Vale? Y aparecéis en el Londres, como ponéis, de 2012, que es cuando transcurre la aventura, ¿vale? Una aventura un poco vintage, como estáis viendo. Y cuando aparecéis, pues os dan esta misión de que tenéis que usar los objetos para conseguir el advenimiento de Mithras, ¿vale? Y bueno, después de decir esto, como pone aquí, pues tenemos antes de la tormenta, antes de la caída, Londres de 2012. Y como veis, tenía esta pequeña, pues eso, esta pequeña parte de Londres by Night. Te habla de los clanes, de cómo están los clanes en Londres, de los puntos de interés de los vástagos, te habla de clubes de moda, sitios, pues ya lo estáis viendo, BDSM, teatros, cosas así. Y quieren los vástagos de Londres, que como veis, aquí es como veis, muy esquemático. Muy esquemático porque algunos de estos personajes son importantes en la campaña y te los van a desarrollar en extenso y otros no. Otros simplemente te los pone aquí para que sepas quién es la arpía de Londres o quién es tal, pero luego en la campaña no van a tener ninguna importancia. Y como veis ahí hay un recuadro que habla de la Segunda Inquisición. Porque... estamos aquí en Londres, como os he dicho, asistiendo al advenimiento de esta Segunda Inquisición y hay una operación concreta que se llama la Operación Antígeno, que digamos es el telón de fondo de esta campaña. Esta campaña va de que los héroes vayan cogiendo estos objetos y resuciten a Mithras y sus enemigos son la gente que conjuró para matar a Mithras, que durante la campaña se va a descubrir quiénes fueron los vástagos que conjuraron para matar a Mithras y digamos que esos eran los enemigos naturales de la campaña. Y de fondo, digamos, está corriendo esta operación antígeno, que esto es lo que os digo, que narradores más experimentados lo pueden usar, incluso un narrador novato podría pasar casi de antígeno, no todo, porque luego hay alguna escena donde sí que salen, pero hay una información bastante grande sobre antígeno que corre un poquito, digamos, bajo cuerda, que interactúa con la trama principal, pero que no es la trama principal, ¿vale? Y esto, pues eso, aquí está la operación antígeno, que es lo que digo, que se explica, esta sí que se explica en detalle, en extenso, aunque ya digo que no es lo principal. Y aquí en esta página así negra oscura, aquí veis cómo se presentan los personajes. Aquí tenemos el Isaac Khan, que es el líder de la operación Antígeno, ¿no? Un alto cargo de la policía, que ya digo que en principio tú puedes hacer toda la campaña sin ver a este tipo, sin cruzarte con él, podrías incluso no usarlo, pero como veis está desarrollado. Y está desarrollado el núcleo, el grupo de la operación Antígeno. A mí me parece muy interesante porque tienes un grupo como si fueran los protagonistas de una serie tipo Mentes Criminales o algo así, donde están un grupo de policías de élite, que son los que están en la cima de la operación Antígeno y que están ahí, pues los puedes usar para hacer imposible la vida de los personajes. Y aquí te ponen algunas estadísticas de policías random que puedes usar para enfrentamientos con tus vástagos, ¿vale? Te habla pues del equipo de antígeno y luego te habla de los niveles de amenaza. La campaña tiene un sistema de niveles de amenaza
como los capítulos los puedes jugar en el orden que quieras, en el propio capítulo no te dice cómo está la situación de Londres, sino que eso dependerá del orden de los capítulos y lo que haya pasado. Hay unos niveles de amenaza que es, pues al principio la gente solo oye rumores, oye, los polis están deteniendo gente, se oye como más actividad hasta que es la ofensiva de última de Antígeno, donde salve si quien pueda, la gente huye como ratas de Londres los que puedan, son atrapados, matan a la luz del día a vampiros y cosas así. Entonces, aquí te habla de los niveles de amenaza y de lo que va pasando, las cosas narrativas y mecánicas que va pasando cada nivel de amenaza. Normalmente cada capítulo del libro aumenta el nivel de amenaza, pero hay cosas que pueden pasar que hace que aumenten 2 o que bajen 1 y que vaya cambiando el nivel de amenaza. El problema mecánico del nivel de amenaza es que hace que las tiradas, por ejemplo, para alimentarse, para recurrir a contactos, vayan siendo cada vez más difícil. Con lo cual la campaña tiene que ser un poco opresiva, un poco asfixiante, de que cada vez es más difícil que no te pille la policía, cada vez es más difícil alimentarte, cada vez es más difícil recurrir a contactos humanos. De hecho, al final de la campaña puede que sea imposible. O sea, que tus puntos en contactos al final de la campaña hayan volado. Con lo cual, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta como máster para ver cómo gestionarlo. Y bueno, pues ese es el planteamiento, como estáis viendo, de la campaña en general. Es el capítulo de la campaña en general. Y aquí empezamos con el capítulo 1. ¿Vale? Este es el que empieza. Aquí sí que tienes que empezar por este. Antes dije, ¿esto los puedes hacer todos en el mismo orden? No, me he equivocado, ¿vale? Hay uno al principio, que es el que tienes que hacer al principio, y uno al final, y entre medias sí que puedes hacer las cosas un poco como quieras. De todas maneras, el capítulo primero en la presentación es muy cortito, ¿vale? Por eso me había confundido realmente. La presentación que tienes que hacer, ¿qué es lo que he dicho? Los vampiros se despiertan en unos almacenes del Museo Británico, si no recuerdo mal. Ahí tienen al escriba del culto de Mithras. El culto de Mithras, como Mithras desapareció, se supone que está en pañales, o sea que son 4 gatos realmente ya en Londres. Son unos frikis herejes vistos por el resto de la camarilla, pero claro, tú cuando te despiertas se supone que sigues teniendo esa devoción. A lo mejor no exactamente vínculo de sangre, pero bueno, carecido, ese amor, esa devoción a Mithras. Y cuando llegas allí, en este brusco despertar, como pone aquí, los personajes se despiertan súper hambrientos. Y hay unos tipos del culto de Mithras que lo que tienen es unos humanos que os ofrecen unos humanos para alimentaros. Ahí ya hay algunas pistas, los personajes se despiertan amnésicos, desorientados y no saben lo que está pasando. El libro ya te da ahí unas pistas como para que se puedan ir enterando más del misterio o no, ¿vale? Porque bueno, como lo que ellos son, lo que les ha pasado es una cosa que no saben exactamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues empieza con ese banquete comunitario y les dan esa misión, les dan una carta firmada por una persona que no conocen, que realmente es Roger de Camden, que los que sepan del trasfondo de Mithras, Roger de Camden es el lugarteniente de Mithras, la persona de mayor confianza del culto de Mithras, y realmente son amantes. Mithras y él son amantes, y eso es una cosa que va a ser importante. Los héroes no verán a Roger de Camden de todas maneras hasta el final, si bien les da estas instrucciones, les dice los objetos que tienen que coger y un número de teléfono. Cuando los tengan todo, dice llama a este número de teléfono y os daremos más instrucciones. Como veis, pues muy tranquilo, muy fácil. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que cuando los héroes realmente pueden intentar hacer más preguntas, que los que están ahí no saben muy bien de qué va, o sea, son gente que le da una carta, pero realmente no saben muy bien de qué va y casi quieren más sacar a los héroes, bueno, héroes, a los protagonistas, que al contrario ataca la operación Antígeno. Como ya sabemos que los humanos están descubriendo pues lugares y tal. La operación Antígeno ataca, no específicamente porque fuera en contra de ellos, sino porque va en contra de los vampiros y los vampiros tienen que huir y tienen que evidentemente salir porque o sea, es un ataque, pero un ataque en plan del SWAT, que van por el río, que van por ahí y los héroes, pues, bueno, héroes, no sé por qué lo llamo héroes, pero tienen que escapar y tienen que salir ahí a Londres, que te vienen, como veis, algunos mapitas de Londres y tal. Al final de cada capítulo, como veis, tiene unas repercusiones que te dice un poco las cosas que han podido averiguar y los caminos que se abren para decir a qué capítulo podrían ir. Como sabéis, pues a partir de ahora sí que pueden ir a cualquier capítulo y te dice pues qué personaje pueden ver, qué otro personaje puede salir. Entonces está bien porque ese capítulo, esa parte de repercusiones te une con los otros capítulos, ¿vale? Y a partir de aquí, ahora ya sí, a partir de aquí se puede jugar estos capítulos de los que voy a hablar ahora, se puede jugar un poco en el orden que quieras, ¿vale? Aquí tenemos el de Ocaso de Llamas,
que digamos que el orden en el que están puestos en el libro quizás sería como el orden estándar, el orden más básico, pero realmente se pueden jugar en cualquier orden y como digo, el propio libro te está diciendo qué sentido tendría este capítulo según donde lo pongas. Y ahí, como veis, te pone qué pasa según los niveles de amenaza lo que estés jugando. Si estás jugando al 1, pues a lo mejor el nivel de amenaza 0 o 1, o si no, si estás jugando de los finales, pues sería... Y yo digo, la campaña en el tono y tal puede cambiar mucho según cuando pongas los capítulos. Como digo, si no te quieres comer la cabeza, el orden en el que está en el libro sería como el orden más normal. Aunque este es uno bueno para empezar, yo creo. Pero si después de este, lo chulo es que ya puedan elegir. O sea, después del que se elija al principio, pues sí que puedan elegir, claro. ¿Y esto qué es? Pues es un Elisio. En este caso, los protagonistas son invitados a un Elisio. No he hablado muy bien de quiénes son los protagonistas. Los protagonistas son unos realmente Anquila, Ancillae, o como se pronuncia, Anquile, pero como si fueran neonatos. Es una cosa rara, porque como se han despertado, no tienen méritos ni defectos, ¿vale? Es como que no conocen, bueno, tienen méritos y defectos, sí, ¿vale? Pero que no tienen contactos, hace años y años que no existen, ¿vale? Entonces, el juego te dice un poco que te crees tus propios touchstones, ¿no? Tus propios piedras de toque y cosas así, según se van generando. Por eso son amnésicos y vas creando esa parte de trasfondo del personaje según se va desarrollando la campaña. Pues conoces a alguien que te impresiona y eso lo haces tu piedra de toque y cosas así. Bueno, el caso es que aunque por un lado, como habéis estado tanto tiempo en letargo, no sois nadie, por otro lado, sí que la gente os conoce y sabe que sois vampiros de cierta edad, ¿vale? Que habéis estado en letargo, pero son de cierta edad. Por lo tanto, la reina de Londres, ¿vale? El príncipe de Londres, que recibe el título de reina, en este caso, pues sí que os invita al Elíseo, que se tiene lugar en un rascacielos de Londres muy chulo. Antes de que empiece la escena principal, sí que hay un preludio que te dan aquí la invitación y siempre hay alguna escena que te ponen en cada capítulo de escenas de alimentación. Ya sabéis que los vampiros pueden tener que alimentarse y te suele dar alguna escenita de alimentación. Entonces, bueno, pues estáis en este edificio, tenéis que encontrar un regalo para la reina, el edificio Shard, que no me acordaba de Londres, y tenéis que estar en esta fiesta, donde hay pues unas cuantas tramas. Es el único lugar de la campaña donde hay un combate social. Esta campaña, la verdad es que tiene unos cuantos combates físicos, pero combate social solo tiene este. Las reglas de Quinta tenían como combate físico y social. No está muy bien equilibrado en esta campaña. Bueno, a lo mejor está eso sí aposta, porque decir, más de aventuras y de pegarse que de rollo social. Lo puede haber, pero más lo tienen que buscar los jugadores, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta también si sois narradores, narradoras, para ver. En la fiesta pasan unas cuantas cosas que son como tramas secundarias. Algunas luego pueden ser importantes, algunos PNJ que salen aquí pueden ser importantes, pero en principio es una trama secundaria. Lo que pasa aquí es que tienen una audiencia con la reina, lo típico, ¿no? Empieza la campaña de vampiro y vais a hablar con el príncipe. Bueno, pues aquí tenéis esa audiencia con la reina y bueno, pues os pregunta lo que queréis y realmente aquí, en este capítulo, en cada capítulo se puede conseguir como un objeto. Lo normal es que en cada capítulo se pueda conseguir como un objeto. Entonces, en este, si no recuerdo mal, era el sello, ¿vale? El sello de Mithras. Y digamos que tendríais una audiencia con la reina que os puede dar la localización del sello o os puede dar el sello y eso sería vuestra misión. En principio, ella lo que quiere es enterarse de todo porque la reina realmente es una de las personas que, o sea, ella está teniendo el lugar de Mithras. Mithras debería ser el príncipe de Londres y ella tiene ese lugar. Entonces, a la reina, evidentemente, no le hace ninguna gracia que se hayan. Ella sabe lo que son los heraldos del sol, no le hace ninguna gracia. No, a lo mejor no sabe exactamente cómo lo que tienen que hacer, pero sabe que ellos existen y no le va a hacer ninguna gracia, pero por otro lado tiene mucho miedo a oponerse a Mithras, ¿vale? Y aquí pasa otra de las mecánicas principales de esta partida, que son como los Memoriam, los flashback. Entonces, hay dos tipos de Memoriam, hay dos tipos de flashback en esta campaña. Los primeros son los que tienen los personajes. Los personajes son amnésicos, pero tienen una historia. Esa historia los jugadores al principio no la conocen. Es un poco en plan, como os he dicho, para jugadores novatos al final, no apabullarles con una historia. Ellos son amnésicos y pueden hacer lo que quieran, pero a lo largo de la campaña
te va diciendo ahí unos flashbacks que tienen, unas sensaciones, unos flashbacks, y van teniendo escenas de su vida. Los flashbacks de los jugadores son como escenas narrativas pequeñitas, podrían ser solo narradas, no tendrías que jugarlas, aunque se pueden jugar también, pero son cosas muy breves y más costumbristas o más de desarrollo de personaje. Esos serían los flashbacks de los jugadores, que es una campaña muy rollo Los Inmortales, por así decirlo, ¿no? Que siempre tenían, ya sabéis, flashback del pasado y te servía unos para avanzar la trama y otros para desarrollar los personajes. Pues aquí es lo mismo, flashback pequeñitos para desarrollar los personajes y luego tenemos flashback grandes que son escenas jugables para desarrollar la trama. Entonces, como estos Heraldos del Sol se sometieron a la ceremonia del sangrado, la voy a llamar sangrado porque no sé cómo se llama, bueno, no me acuerdo, quiero decir, solo leí en inglés y no me acuerdo cómo se llama en español, pues cada vez que ven a una persona cuya sangre tienen, porque antiguos que eran adoradores de Mithras pusieron parte de su sangre para hacer ese baño de sangre que se dieron en ese sangrado, ellos tienen, y como sabéis, la sangre de vampiros es mágica y porta los recuerdos y el alma de otra persona, con lo cual, cuando los personajes ven a una de estas personas cuya sangre llevan dentro, se produce una especie de conexión mística y tienen una regresión, tienen un flashback, como un memorial. No es exactamente un memorial del juego, porque no siguen las reglas de memorial. Tú las puedes aplicar si quieres, pero en principio son especiales, son como flashback directos, ¿vale? No siguen las reglas de memorial, aunque si tú quisieras las podrías aplicar. Y como veis aquí, pues los héroes, nuestros héroes, vamos a llamarles héroes, ¿no? Van al siglo XVII, al Gran Londres del siglo XVII después de Cristo, ¿no? Empezamos aquí en esta época barroca, donde van ahí a un magnífico palacio y se van a encontrar con personajes principales de la trama. De hecho, aquí asisten en este flashback a el abrazo de la reina, ¿no? Van a presenciar cómo la reina era una mujer muy importante cuando era mortal y cómo básicamente se la disputan varias personas. Estos flashbacks son un poquito, pues, oníricos, porque los héroes, nuestros personajes, en principio, están teniendo el recuerdo de una persona. Aquí tienen el recuerdo de Valerius, que es el antiguo príncipe de la ciudad al que Mithras echó por incompetente según Mithras, ¿vale? Entonces, ellos en principio ven las cosas desde el punto de vista de Valerius, pero los personajes sí que están, o sea, tú juegas estas escenas como que los personajes están, son como otras personas, no son ellos. En realidad deberían ser todos Valerius. Y lo que te dice la campaña es que juegues un poquito con eso. Que de repente un personaje está aquí, pero luego tiene otro punto de vista. Que todos como que ven lo mismo a veces y a veces ven como personas distintas. Que juegues un poquito con este rollo onírico. Porque realmente, oficialmente, es un recuerdo de Valerius y ellos tendrían que ver lo que ve Valerius y tal. Pero que, digamos que su psique se impone para meterse en ese recuerdo, aunque ellos no deberían estar allí. Estos vampiros no son tan antiguos como para estar en el siglo XVII en Londres. Con lo cual, desde el principio ellos ya saben que está pasando algo raro, ¿vale? Los jugadores sabrían que está pasando algo raro. Pero digamos que la gracia de estos recuerdos es que ellos, pues, lo jueguen como si estuvieran allí. Es verdad que esto a lo mejor hace falta que el narrador y los jugadores, pues, estén un poquito en la misma página para saber cómo lo van a interpretar, ¿vale? Pero al principio, desde luego, nuestra campaña funcionó muy bien, que al principio, pues, lo aceptaban, es como estamos allí, y interpretaban como unos nuevos personajes, digamos, que estaban allí, y a lo largo de la campaña se iba viendo cada vez más falso, cada vez menos sentido, y iban ya dudando de esto, pensando como si era una fantasía un poco, ya es como si fuera Matrix u Origen, ¿no? Bueno, pues tenemos estas escenas donde los personajes pues averiguan cosas que tienen que ver con la trama principal y conocen a estos personajes. Hay una cosa que tienen estos flashbacks en la campaña, que puede ser muy controvertido según el grupo de juego, y es que son escenas básicamente donde los personajes muchas veces son como espectadores. No es que los personajes no pueden hacer lo que quieran, es un juego de rol, pueden hacer lo que quieran, pero realmente es un recuerdo. Ellos no pueden cambiar el recuerdo, o sea, no pueden cambiar el pasado, es un recuerdo. Sería un poco tipo Assassin's Creed, sobre todo el primer Assassin's Creed, que te ibas desincronizando, no, así no, como pasó tal y cual, ¿vale? Es un recuerdo. Si ellos se salen del recuerdo, pues realmente estarán adulterándolo. Con lo cual son espectadores. En principio, son espectadores porque están viendo un misterio y lo están descubriendo, o sea, tendría un sentido. Pero sí que es verdad que en algunos grupos de juego a lo mejor se puede sentir como, no sé, estamos viendo esto, pero no estamos haciendo nada, aunque en realidad el ver eso es realmente hacer nada, o sea, estás viendo la historia
y lo estás viendo en un mundo interactivo, porque ellos evidentemente pueden hablar, pueden preguntar, etcétera, etcétera, ¿no? En el flashback y se pueden enterar de cosas. Pero sí que es verdad que a lo mejor no es que tengan que hacer una cosa concreta en el flashback, sino que el flashback lo que da es información, ¿vale? Entonces, eso es una parte controvertida, pero yo creo que los flashbacks le dan un contrapunto chulo y desde luego, vamos, sin ellos yo creo que la campaña no tendría mucho sentido. A mí me gusta mucho el rollo de flashback tipo Los Inmortales o tipo la película de Eternals, ¿no? Que mezclas el pasado con el futuro y el pasado te va, o el presente, el pasado te va explicando un poco el presente. Bueno, es así, ¿vale? Y pues cuando termina ese flashback, ¿no? Se supone que los héroes ven a la reina y ¡pum! Van a ese flashback. Pasa en nanosegundos, digamos, como, uy, os habéis quedado un poco traspuestos o lo que sea, y de repente vuelven a estar en la escena en la que estaba, o sea, justo cuando reciben la audiencia con la reina. En principio estos flashbacks no los pueden evitar, esto es un poco en plan de trama, igual que ellos empiezan amnésicos después del ritual y eso solo tienen que comer, pues esto también, los flashbacks en principio, el juego te dice que no lo pueden evitar, cuando llegan allí, pum, pues todos son como transportados a ese flashback. Incluso si uno no estuviera allí, pero tú quieres meter al personaje, pues decir que su conexión mágica de la sangre le mete, eso ya tanto o cuanto, o sea, como lo quieras forzar o no, podría sacar uno del flashback y simplemente está actuando a tiempo real, pero realmente el flashback es que va a pasar en unos segundos, con lo cual quizá no tendría mucho sentido que no esté una persona dentro. Entonces, la reina les dice que tienen que pues matar a Valerius, el antiguo príncipe, les dice que él fue el que mató, que Valerius fue el que mató a Mitras, ¿vale? Que Valerius fue el que mató a Mitras y que pues tienen que acabar con él. Y si le traen la cabeza, ellas le dará el sello, que es uno de los objetos. Y bueno, pues aquí sí que los personajes, aquí ya esto ya no es lineal, te dan unas cuantas opciones de cómo lo puedes hacer, pero en principio los personajes pueden preparar el asesinato de Valerius como a ellos les dé la gana y poder acabar con él como le dé la gana y en principio después de acabar con él, de nuevo Valerius, si se ve muy mal, intentará hacer un trato con ellos y le dirá, mira, tómate del anillo y tú dices, esta es la prueba, no tengo las cenizas o la cabeza, bueno, la cabeza, las cenizas de Valerius porque no lo he podido, porque yo qué sé, se ha hecho ceniza, no lo he podido coger, pero aquí está el anillo que demuestra que lo he matado, nunca me hubiera dado el anillo, o sea, tú puedes pactar con Valerius, puedes decirle la verdad a la reina, el caso es que vuelves, se supone que vuelves si quieres, el sello lo tiene la reina. Si vuelves allí, pues vuelves y ya sea que haya matado a Valerius o no, pues la reina te dará el sello, en principio, lo normal, digamos, ¿no? Es un juego de rol, puede pasar cualquier cosa. Y cuando estáis ahí, justo de ay, qué bien, pues toma el sello, qué guay, jijijaja, resulta que unos helicópteros se acercan, unos SWAT se descuelgan, ¿vale? Típica escena de película de acción por los ventanales del edificio Sears y empieza una masacre del cagarse, ¿vale? Empiezan a... La operación antígeno se supone que si este es el primer capítulo, pues este es el pistoletazo de salida, digamos, oficial de la toma de Londres, de la operación antígeno. Se supone que se han enterado de que hay un Elysium, tienen ya informadores. Aquí es cuando los vampiros se dan cuenta de, madre mía, están entre nosotros, tienen informadores, han sabido lo que era un Elysium, por lo menos saben que íbamos a estar todos juntos. Y ahí, la operación antígeno ataca. La reina se pira. De hecho, la reina se da cuenta un poquito antes y deja a la gente en plan de pantalla de humo, ¿no? Pone a todos los que están en el Elíseo como chivos expiatorios, ella se pira con su ayudante y los héroes pues pueden hacer, bueno, pueden pirarse con la reina, pueden luchar, pero en principio tienen que escapar, o sea, no van a poder vencer a todos los polis que van a llegar ahí, así que en principio este capítulo terminará con ellos huyendo, tienen ya se supone uno de los objetos, si no ha pasado nada muy, muy malo, y acaban de ver cómo esto de la operación antígeno es muy serio y la cosa está bastante chunga. Y como veis al final, pues este capítulo de repercusiones de ver con cuál vas. Bueno, ya que he dicho la estructura principal, no me voy a extender tanto en los otros capítulos, pero sí que, bueno, voy a decir un poquito por encima lo que pasa. Sí que, fijaos, antes os había dicho que al principio de cada capítulo, como veis, pone unos objetivos del narrador, es decir, pues te dice para qué sirve este capítulo y también el tema del capítulo, ¿no? Ya sabéis que en el mundo de tinieblas es muy importante el tema de las escenas, el tema de la crónica, desde la primera, o por lo menos de la segunda edición, la primera no lo sé, pues te habla de esto. Aquí vamos al barrio de Southall y vamos a ver a uno de estos antiguos que cada objeto pues lo tiene protegido un vampiro importante. En este caso es Sri Sansa. Y este Sri Sansa, que es un tremer que hace de gurú hindú así extraño,
Pues bueno, pues tienes que hacer unas escenas en este barrio, que hay muchos hijos del crepúsculo, estos vampiros, medio vampiros, y tienes que ir cogiendo pistas para que te consigas encontrar pues la mansión donde vive este Sri Sansa. Y bueno, no voy a ir de todas las escenas, pero como veis hay un montón de escenas en cada capítulo donde la trama se va complicando, etcétera, etcétera, hasta que... hasta que, bueno, pues veis a este Rhys Sansa y hay otro flashback, ¿vale? En todos los capítulos por lo menos hay un flashback. En este caso, como veis, Londres bajo la luz de gas, tenemos un flashback al siglo XIX, bueno, concretamente al 1888, es decir, cuando los crímenes de Whitechapel. Y de nuevo tenemos otra de estas escenas donde pasan cosas. Aquí sí que a lo mejor hay más interacción de los personajes. Hay como un accidente, pueden ayudar y tal. Pero recuerda que es todo como más narrativo y de desarrollo de personajes. ¿Vale? Y asistís a una soerí de estas, donde está la señora Blavatsky. Y aquí hay unos cuantos personajes importantísimos de la metatrama de vampiro que están un poco de PNJ, están un poco de extras. Pero bueno, todos los que sepan de metatrama, pues aquí lo pueden gozar un poco con quien aparece aquí. Y bueno, pues aquí también saben cosas sobre Sri Sansa y sobre Mitras, porque en estos flashbacks, cada vez, o sea, al principio menos, un poco más, bueno, depende cómo juegas las estas, ¿no? Pero van a ir sabiendo cosas de Mitras y van enfrentándose a Mitras, porque quizá una de las cosas de la campaña es los jugadores van a ser fieles a Mithras, van a hacer de verdad lo que se supone que hace la campaña, le van a revivir y van a hacer, o en algún momento a lo mejor no van a ser fieles, no lo van a hacer. La campaña está pensada porque más o menos los jugadores hacen hasta el final lo que tienen que hacer y digamos que al final es cuando toman una decisión de si sí o si no. Sí que es verdad que una cosa que tiene esta campaña es que aunque digamos que más o menos prevé todas las posibilidades, sí que da por sentado que todo el grupo, toda la cotería va a elegir lo mismo. Entonces, el PvP en esta campaña a lo mejor es difícil de llevar. Bueno, el PvP siempre es difícil de llevar, pero lo contempla menos. En mi campaña, yo hice porque hubiera bastante PvP y sí que fue chungo y fue difícil el PvP, pero el player versus player quiere decir el que unos personajes quisieran una cosa y otros otros. Por un lado, la campaña sí que es verdad que te hace que siembres dudas en los personajes contra Mithras. Mithras es el bueno, es el malo. Pero si unos, que lo cual es bastante lógico, que unos digan, unos piensan una cosa y otras otras, se puede complicar. Bueno, pues aquí tenemos estas escenas con Sri Sansa y tenemos y ahí Sri Sansa tiene el anillo, ¿vale? Tiene el anillo este de Rubí y en principio, pues si consiguen ganarse la confianza de Sri Sansa bueno, o cargárselo, pues conseguirán este anillo de Rubí. Luego tenemos lo que se esconde debajo, que este es el capítulo dungeonero, básicamente, porque realmente en los metros, en el metro, ¿vale? Este capítulo empieza en estaciones abandonadas y en vías de servicio y cosas así del metro de Londres. Es un capítulo que en principio, salvo las escenas del principio, que tiene una subtrama también chula, las escenas del principio, es entrar en una estación abandonada y entras en los dominios de un Nosferatu, ¿vale? Un poderosísimo Nosferatu, The Ward se llama, que es otro de los antiguos miembros del clan de Mitras, que es otro traidor, realmente es otro traidor a Mitras, otra de las personas que puede ser un enemigo, puede ser un enemigo principal de la campaña. Es Rhys Sansa, pues más o menos, la reina, o sea, Rhys Sansa en realidad lo que quiere es irse de Londres. La reina puede ser tanto enemiga como aliada, pero, y, bueno, The Ward también pueden ser aliados, ellos hacen como anti-Mitras, pero en principio es como más un enemigo y tienen que ir estos túneles de metro, escapar de Antígeno que está por ahí. Hay unos cuantos como encuentros aleatorios, algunos que tienen más que ver con la trama, por supuesto, y otros que no, que son realmente como encuentros extras. Aquí hay unos cuantos semillas de aventura que si no las usas te pueden servir para luego. Y un poquito de ir presentando este personaje de The Ward al final como alguien poderoso. Aquí hay un hechizo además aquí que hace que el hambre te suba. Es un capítulo bastante chulo porque va subiendo el hambre, va subiendo el hambre, va subiendo el hambre por un hechizo que tiene The Ward. Solo las personas que tienen cierto objeto mágico se libran de ello. Y llegas a un búnker como de la Segunda Guerra Mundial donde te encuentras con The Ward. Hay un flashback. Evidentemente hay un flashback que tenemos aquí, porque ya sabéis que todos los capítulos pues tienen su flashback.
Ahí tenemos a The Word y si después pues, de este flashback aquí interesante, veremos si los jugadores consiguen la daga, ¿vale? Porque los jugadores en este caso lo que tienen que conseguir de este lugar es la daga. The Word lo que tiene es la daga. Y si todo sale bien, pues al final llegarán la daga. El flashback en este caso, que me lo había saltado, que no lo había visto, es un sacrificio hecho, como veis, en el siglo XII, ¿vale? Ahí pone sacrificio Londres y en el siglo XII, que es una escena bastante chula, ¿vale? Yo creo que estos son los flashbacks más chulos, es bastante cortito. Tienen que sacrificar a un niño, me parece, los personajes. Bueno, ya sabéis que esto es un juego de mundo de tinieblas, con lo cual, pues temas adultos, todo bastante chungo. Y aquí además está Mithras en este flashback. Se tienen que hablar con él y bueno, puede ser una escena bastante intensa. Y The Word también es un enemigo bastante intenso. Luego tenemos listas rojas y gorros rojos, en el cual pues tienen que conseguir otro de los objetos, en este caso de otra antigua, que es Wenlian Arwyn, que ha sido puesta en la lista roja de la camarilla porque se le acusa de asesinar al príncipe de Bath, que por cierto es una cosa que ponen aquí en la campaña, pero nunca explican realmente si lo hizo, si no lo hizo, se lo deja como muy en misterio de que sí, de que no, pero realmente la campaña no lo explica, es una cosa que tú puedes, o sea, no importa realmente para la campaña, pero es verdad que dije, Jolín, ¿y esto qué ha pasado? Pero ahí tú puedes crear tu propia historia y digamos que tendrán que ir investigando. Tienen que ir a un teatro donde hablan con una Nosferatu que se llama Daria, que es muy cachonda. Hay, como veis aquí, emboscadas y siempre hay escenas de combate en casi todos los capítulos. Hay alguna escena de combate. Pues hay otras facciones que intentan luchar y al final pues tendrán que descubrir. Tienen que ir a un club bastante chulo, ahí, con mucho rollo ahí sexual, con esta Regina Blake, que al final les dará la información para ir igual por unos túneles subterráneos para ir a el Museo de Londres, ¿vale? Ahí tenemos la escena 5 noches en el museo, donde además está ya patrullando Antígeno, con lo cual aquí se pueden encontrar también con las tropas de Antígeno. Hay por ahí unos ghoul que también de The Word que también pueden luchar contra los personajes. Y en el museo está allí escondida Wenlian Arwen, que tiene pues otro de los objetos, ¿vale? Otro de los objetos, el gorro frigio creo que está ahí, precisamente. Y ella es un poco también otra de estas traidoras a Mithras que, bueno, pues tiene este objeto que podrán, pues como siempre, podrán convencerla, podrán matarla y conseguirán otra de esto. Por supuesto, hay un flashback. De hecho, creo que hay varios flashbacks en esta. Sí, ¿veis? Tenemos flashback 1, flashback 2. Vale. Tenemos un flashback que te lleva a los tiempos romanos de Londinium. Y sí que se van encadenando, en este caso se van encadenando como varios flashbacks donde te hablan de cómo se creó el Mitraeo de Londres, cómo se empezó el culto de Mithras ahí en Londres. Estos quizás son como más historia, muy narrativos. Y además empiezan los personajes, hay uno que son como humanos que están trabajando, luego ya son vástagos. Bueno, pues aquí te cuentan bastante trasfondo, bastante historia. Este es un capítulo donde se puede ya descubrir un poquito el pastel de lo que está pasando. Y aquí pueden conseguir, pues eso, el gorro frigio. Luego tenemos dioses y monstruos, ¿vale? Que aquí, pues, este es el final de la campaña, ¿vale? Ya tienen ahí prácticamente todos, porque, bueno, no había dicho que al principio, en el primer capítulo, tienen el cáliz. El cáliz sí que lo consigue en el primer capítulo, porque el cáliz es lo que se usa para resucitarles, de sacarles del letargo, sí que se usa el cáliz, con lo cual ellos ya empiezan con el cáliz y, como veis, si juntan pues el anillo, el gorro frigio, el sello, pues ya van teniendo los objetos. Y aquí es cuando, pues, como pone aquí, se pueden ceñir al plan y ser fieles a Mithras, pueden unirse a la reina Anne, a la reina de Londres, pueden unirse a los humanos, a la Operación Antígeno, una opción que te ponen como muy de traidor, muy de asquerosos, o pueden ellos, como no, es una crónica de vampiro. ¿Qué crónica de vampiro no contempla que los jugadores quieran ser ellos los príncipes o el príncipe de Londres y intenten coger el poder?
o pueden intentar largarse y decir, mira, esto es demasiado para mí, para este capítulo final ya la policía tiene que estar, bueno, pues, quemándolo todo, decir, mira, yo me piro. Pues más o menos te da esto. Entonces, te habla aquí del Estado de Londres, de las autoridades, y veis, te está poniendo los personajes, aquí te está poniendo los personajes en este nivel ya del final, lo que quieren. Juliet Parr es mandada aquí a Londres, ¿vale? Y puede ser un personaje que depende de lo que hagan los personajes, de los jugadores, puede tener importancia o no. Te habla de los portadores de los artefactos, de qué estarán haciendo en este momento. Más o menos te dice qué estará haciendo en este momento cada personaje si los personajes, si los jugadores no hubieran intervenido, ¿no? Unos han muerto, otros no. Por supuesto, cuando yo jugué la campaña, parte de estas cosas que pone aquí no pasaron porque, evidentemente, las acciones de los personajes lo impiden. Y digamos que según lo que elijan los personajes, la historia irá un poco distinta. Y pues hay una escena, digamos, donde ellos ya, según lo que hayan elegido, se encauzan. Luego se supone que tienes que hacer unas escenas como de despedida de algún ser querido, de alguien importante. Se supone que tiene que dar la impresión de que esto es un gran final, de que pueden morir, pase lo que pase, aunque fueran a huir o algo así, pues la típica escena donde los personajes saben que van a la batalla final o que van a huir contra todo pronóstico y se despiden de algún ser querido, cierran alguna trama, digamos, más emotiva, digamos, alguna piedra de toque o algo así. Y luego, bueno, pues la coterie se reúne para ese plan final, donde, bueno, de nuevo, pues te pone aquí un poco las opciones que hay y se supone que los personajes harán el ritual y el ritual puede salir bien, puede salir mal. Ahí está la manada de Monty. Monty es Montgomery Coven, es como se llamaba el anarquista en el que se ha reencarnado, por así decirlo, Mithras. Te pone aquí los nombres de su coterie y tal. Y en principio, cuando llegan, entonces es cuando descubren, en principio, bueno, si no lo han hecho antes, es difícil que lo hagan antes según la campaña, pero si no lo han hecho antes, descubren que este Montgomery Coven es Mithras, que esta coterie son como su nuevo culto que tiene ahí. Y en principio, pues si han conseguido todos los objetos, que en principio la campaña un poco da por sentado que sí, pues si han conseguido todos los objetos, se hace el ritual. Y si todo sale bien, pues Mithras tiene su poder. Entonces pueden boicotear este ritual, pueden intentar fastidiarlo. Quizá ellos lo que dicen, bueno, si te vas a enfrentar a Mithras, lo mejor es boicotear el ritual, porque así si sale mal, pues él no tiene su poder. Con lo cual hay unas estadísticas de Mithras si el ritual sale bien y otras estadísticas de Mithras si el ritual sale mal. Si se han aliado con la reina, cuando llegan allí, pues quizá engañando de, sí, vamos a hacer el ritual. Esto es mentira. La reina y la gente que ha podido reunir, porque para este punto Londres ha caído ya. O sea, para este punto la reina es reina un poco nominalmente, entonces no es que pueda mandar a todos los vástagos de Londres a por Mithras, no, manda a la gente que puede con ellos, o si se hubieran aliado los héroes con Antígeno, pues irían en ellos. En principio hay una batalla, ya sea contra Antígeno, ya sea contra la coterie de Mithras, ya sea contra la gente de la reina. En principio habrá una batalla final. En esa batalla final los héroes pueden luchar contra Mithras, o Mithras puede ser un aliado. Y bueno, pues te pone aquí un poquito de manera muy narrativa, según el número de gente que sea, cómo llevar esta batalla, pero quizá el narrador lo tiene que pensar muy bien según los bandos que se vayan a enfrentar en su evento final. Y realmente ese es el final de la pantalla, el final de la crónica. Aquí Roger de Camden, ese personaje que os dije que es el que los héroes les manda la misión, aquí sí que aparece y de hecho una de las opciones que tienen es secuestrarle y usarle para que Mithras, para tener un poquito poder sobre Mithras. Y eso sí que funciona, por ejemplo, porque Mithras sí que está, digamos, enamorado, si se pueden enamorar los vampiros de él, ¿vale? Y bueno, pues ya está. Lo que hagan los héroes en esta confrontación final decidirá el destino de ellos, el destino de Mithras y parte del destino de Londres, aunque digo que caer un poco cae. Te habla aquí de estas repercusiones y pues te habla del futuro, ¿no? A partir de aquí se abre este futuro y como veis, Londres by Night, esa ciudad desolada, es este pequeño Londres by Night que tenemos aquí, de cómo ha quedado
quedado Londres, ¿no? De qué cosas, pues no hay que usar el transporte público, pues ahora ya no hay ningún príncipe, no se pueden hacer elisios, ¿no? ¿Cómo ha quedado la operación Antígeno? Que como habéis visto antes se desarrollaba muy bien y los puedes usar de malos para esta segunda parte de la campaña o esta crónica tuya. ¿Cómo ha quedado el culto de Mithras, según lo que hayáis hecho? Mithras en principio huye con Roger de Camden a Edimburgo y, como os dije, va a dejar que se queme Londres y luego ya vendrá el destino de Mithras, aunque los héroes pueden haber matado a Mithras o lo que sea. Bueno, aunque es verdad que dice que, bueno, quizá Mithras pueda reaparecer o lo que sea. Y como veis ahí, pues te habla de futuras crónicas, como han quedado los Heraldos del Sol, si se han hecho herejes contra Mithras, si quieren hacerse con Londres, si van a luchar contra Antígeno, si van a ser colaboracionistas, porque Antígeno, como he dicho, una de las cosas que tiene es que hay vampiros que al final, por H o por B, obligados a lo que sea, están colaborando con ellos. Pueden intentarlo la partida, ofrecerles eso. Y los vástagos que sobreviven si los héroes no han hecho algo en contra de ellos y que pueden aparecer en esta crónica futura de este pequeñito, como veis, Londres by Night. Y aquí tenemos pues eso, Londres en historias donde te habla pues alguna de las fuentes de ficción que puedes ver para ambientarte en Londres, cómo se mueve uno en Londres, pues eso, un poquito cómo usar Londres para los que no vivan allí o no lo conozcan, pues algunas cosas de trasfondo y de ambientación de este Londres, la fuera de la ley del crimen, cómo funciona allí. Bueno, pues evidentemente no es la ciudad en la que vivimos muchos y muchas, pues ver lo que hay ahí. Y hay unas pequeñas semillas de aventura, ¿vale? Que estáis viendo ahí, muy pequeñitas como veis, para empezar esta crónica de Londres by Night de la que estamos hablando. Y aquí ya están las fichas de conocimiento, que puede ser, como ves, un agente de la Justicar Par, personaje muy conocido de la metatrama, pues aquí tenemos este Loreset, de la Corte de Sombras, Club de Caza, el Londres bajo Londres, que es, bueno, pues esta red de túneles de los Nosferatus que hay, puede ser de la Operación Antígeno, como estáis viendo ahí. Y bueno, tenemos aquí Oscar Anosov, que es un personaje que es realmente no muy importante durante la campaña, pero que tiene un cargo importante dentro de la camarilla de Londres, por lo menos al principio. Y aquí te pone ese apéndice 3 de personajes jugables y, como veis, una pequeña caja donde dice y usar otros personajes. Entonces, aquí te habla de la hoja de personaje y aquí las tenemos, ¿no? Aquí viene el primero, Alice Mockingale, la Tremere. Y como veis aquí, además del personaje, te vienen los flashbacks que el personaje va a tener a lo largo de la campaña. Tenemos Tommy Smith, el Nosferatu, Tony Castelli, el Bruja, Lady Catherine Montan, el Ventru, el doctor Henry Banerjee, que este es el Hécata, ¿vale? Este es el que os dije que era el Hécata. Y aquí tenemos, pues eso, esos Memoriam que van teniendo cada uno, ¿vale? En la propia ficha te vienen como unos recuerdos así más cortitos y aquí unos memorias, unos flashbacks, ya digo que no se tienen por qué jugar con las reglas memorias, pero unos flashbacks. A lo largo de la campaña normal, estos personajes pues irán recordando, irán viendo quién es. Y algunos de ellos, cuando recuerdan su historia, ven que están en contra de Mithras, o sea, son gente cuya motivación no está muy por la labor de Mithras, o sea, que ya la propia campaña está poniendo esas ideas, ¿no? Los propios personajes tienen una motivación. Nosotros jugamos con personajes que habían creado los jugadores. Que la premisa era, bueno, sois del culto de Mithras, porque si no, no funciona la campaña. Y yo lo que hice en este caso, y a mí me gusta más incluso que la original, esta de la amnesia total, nuestros personajes solo tenían, cuando nosotros jugamos, solo jugué con una amnesia de no saben lo que pasó en el ritual, entonces no sabían exactamente este ritual que era, ellos no sabían que les habían metido adentro la sangre de antiguos, y usé a estos personajes, Lady Catherine, tal, como que estos personajes quizá les cogieron su sangre y lo que están es reencarnados en los personajes jugadores. Mis personajes jugadores tenían dentro cada uno de estos personajes que elegí al azar, ¿vale? Al azar. Y de hecho, ese personaje le ponía su ambición, ¿vale? Su ambición no era, ahí les dije, no podéis elegir la ambición, sino que esa os toca al azar por la campaña. La ambición realmente no era suya, sino que era la de este personaje que estaba como metido dentro de ellos, igual que Mithras estaba metido en ese anarquista. Y a lo largo de la campaña van teniendo estos flashbacks que ellos sabían que no eran de su vida, no es como los otros que estaban recordando el pasado, sino que tenían alguien dentro, iban descubriendo a alguien dentro y al final descubrían que tenían estos
heraldos del sol metidos dentro y que podían destruirlos o podían aceptarlos dentro de sí y hacer esta especie de diablería, ¿no? Que podían tomar a lo largo de la campaña. Puede ser un poco rebuscado, pero ya digo, a mí me gustó, funcionó bastante bien y de hecho me gustaba más que eso de que sean totalmente amnésicos y que no tuvieran contactos ni piedras de toque y que no se creasen como personajes normales de vampiro. Bueno, es la opción que yo os doy, ya digo, no me gusta dar aquí consejos de cómo he hecho yo las campañas, pero la verdad es que a mí me pareció que quedó muy bien. Aquí están, como veis, las fichas de los propios personajes que hemos visto antes. Y luego, pues este mapa del centro de Londres, que te puede servir si no lo conoces muy bien, como es mi caso. Y aquí, bueno, pues tenéis los libros de Mundo de Tinieblas de No Solo Roll, este chulísimo edición 20 aniversario próximamente de Ride, como mola, ¿verdad? Y ya está. Bueno, el anuncio del Sabbath, que ya también está el libro de Sabbath, también me lo mando No Solo Roll, a ver si tengo tiempo de leérmelo y puedo hacer la reseña. Y con esto sí que, pues, evidentemente, termina nuestra campaña, ¿vale? Un vídeo de estos también extenso y eso que, ya digo, he resumido bastante lo que pasa en la campaña. Pues nada, como digo, la caída de Londres, nosotros nos lo pasamos muy bien. Quizá incluso las cosas peores de la campaña son achacables a mí, o sea, cuando nosotros la jugamos. Las mejores achacables a mis jugadores, que se metieron mucho en esto. Ya os he dicho que lo hicimos con esa variante, pero nos lo pasamos muy bien, la verdad. Duró bastante tiempo, aunque la trama principal es cortita. Para que te dure tiempo tienes que meter todas estas cosas secundarias y todas estas cosas de desarrollo de los personajes, que nosotros sí que lo estuvimos haciendo, un poco como te viene puesto en el libro de Quinta, de crear sus contactos, crear sus cosas. Yo hice que crearan, les puse todas las personas, el dramatis personae, el quién es quién de Londres, y les dejan que eligieran si querían contactos de esos personajes, sin saber que algunos eran penejotas súper importantes de la trama y otros no, y así estaban metidos en este verdadero Londres, en este mundo de tinieblas. Pero la juegues como lo juegues, ya digo, si sigues la campaña normal, puedes hacerla bastante cortita si vas a piñón, pero lo interesante yo creo es meter todas estas escenas secundarias y todo este desarrollo de personajes para hacer una campaña pues bastante tocha y bastante grande. Pues nada, como digo, aquí se termina la caída de Londres. Londres realmente ha caído, ya lo sabéis, espero que pues os haya pillado en el bando correcto de la operación Antígeno. Hasta entonces, pues nada, que paséis buena noche.